En este video vamos a hacer el diseño aerodinámico de un aspa para un aerogenerador de eje horizontal de 150 watts utilizando QBlade. Para ello vamos a ocupar la versión 0.96 de QBlade y vamos a utilizar una plantilla realizada en Microsoft Excel utilizando macros. Para este video utilizo Microsoft Excel 2016. Los primeros puntos de partida para iniciar con el diseño de un aspa es la potencia deseada sobre la que quiero diseñar mi rotor y la velocidad de viento promedio en el sitio. Con estos dos parámetros me van a permitir dimensionar mi pala y poder obtener el diseño aerodinámico, es decir, la geometría de esta. Otro punto importante cuando se habla de diseño de palas son los parámetros económicos, es decir, cuánto dinero se le va a invertir al proyecto. Unas ecuaciones a recordar es la potencia del viento, la cual se puede calcular con la densidad del aire, el área de barrido de mi aerogenerador y la velocidad de viento al cubo. Esta es la potencia que se puede extraer del viento. Sin embargo, cuando estamos hablando de un aerogenerador, esta se ve reducida por el coeficiente de potencia del rotor, que básicamente es como la eficiencia, y la eficiencia total de los componentes mecánicos, es decir, de las flechas, de la caja de engranes y del generador eléctrico. A partir de esta expresión, yo puedo despejar el radio para poder conocer el tamaño que debería tener mi pala. La siguiente ecuación a recordar es la relación de velocidades en punta de aspa, la cual se expresa como la división de la velocidad de giro de mi rotor entre la velocidad de viento. Y la relación local de velocidades únicamente es multiplicar por la posición radial y dividir entre el radio. La última ecuación importante para el diseño de álabes es el número de Reynolds, el cual para un elemento de aspa será la densidad por la velocidad relativa por una cuerda promedio entre la viscosidad del aire. La velocidad relativa va a ser la suma vectorial de las componentes de la velocidad, es decir, la velocidad del viento y la velocidad de giro del rotor. Los primeros pasos. Necesitamos tener una velocidad promedio del sitio, entonces vamos a seleccionar un sitio hipotético donde la velocidad promedio son 8 metros por segundo. El siguiente paso es buscar un generador eléctrico con la capacidad de generar la energía que requeramos. Como lo queremos dimensionar a 150 watts, buscamos este modelo de generador, el cual es síncrono de imanes permanentes y tiene una velocidad de rotación de 600 RPM. Como esta velocidad de rotación es relativamente baja, podemos utilizarlo sin la necesidad de una caja de engranes. En cambio, cuando tenemos velocidades de rotación de 1800 o 3600 RPM, se hace obligatorio el uso de una caja de engranes. El torque de inicio que tiene mi generador para iniciar a generar energía eléctrica es 0.12 Nm. Y por último necesitamos el perfil aerodinámico a utilizar. En este caso no nos vamos a enfocar en describir el proceso para seleccionar perfiles, únicamente vamos a decir que trabajamos con el NACA 6021. Con estos valores del generador y del viento podemos armar estos valores calculados. Para el radio del aspa necesitamos suponer un coeficiente de potencia, en este caso vamos a trabajar con 0.42, y si el coeficiente de potencia que nosotros obtengamos en la simulación es menor que este valor, nos tendríamos que regresar a este punto para dimensionar un aspa más grande. Con este valor de radio y las velocidades, obtenemos una relación de velocidades de 7, el cual va a ser nuestro lambda de diseño, y una velocidad relativa de 40 metros sobre segundo. Con esta velocidad relativa, obtenemos un número de Reynolds de 90.000. Entonces, abrimos QBlade. Voy a iniciar un nuevo proyecto. Y el primer paso es importar el perfil aerodinámico. Entonces voy a importar el perfil, pero como es un perfil NACA, únicamente lo puedo generar, desde QBlade. Entonces voy a escribir los números, es el 6021, y ahí está. El siguiente paso es analizarlo con Xfoil para el número de Reynolds que calculamos, que es de 90.000. Y vamos a analizarlo.
Una vez que tengamos analizado el perfil, sus propiedades aerodinámicas, lo vamos a exportar en formato de Xfoil para poder utilizarlo en la hoja de cálculo de Excel. Entonces, nosotros tenemos diferentes teorías para diseñar el aspa. La primera es la teoría de rotor ideal sin rotación de la estela, teoría de rotor ideal con rotación de la estela, una optimización de Betz y una optimización de Schmitz. Todas estas ecuaciones nos van a decir cómo se comporta la cuerda en función del radio y, si se dan cuenta, depende del número de aspas, que en el caso de un rotor tripala serían 3, de la relación de velocidades local, que la puedo calcular simplemente con omega y con la velocidad del viento, y phi. Phi es el ángulo de la velocidad relativa y depende de lambda r. Entonces, el valor que no conozco es el coeficiente de sustentación. En todas las expresiones vamos a tener este CL. Este CL lo podríamos obtener con QBlade y podríamos trabajar en el CL máximo. En el punto en el que el CL sea máximo, podríamos definir este como el ángulo de diseño y este como el CL de diseño. Sin embargo, si nos cambiamos un poquito de ángulo de ataque para un ángulo mayor o para un ángulo menor, la caída es muy grande. Entonces, solo en ese punto se trabajaría de forma óptima. Tantito después o tantito antes, la sustentación cae. Para seleccionar el ángulo de ataque óptimo, vamos a trabajar en esta relación CL entre CD. Si buscamos el punto en el que esta relación se haga máxima, estamos obteniendo una máxima sustentación y un mínimo arrastre. Entonces, en esta gráfica podríamos buscar para qué ángulo tenemos este máximo, más o menos son entre 2 y 4 grados, y ver cuál es el coeficiente de sustentación de ese ángulo. Entonces vamos a exportar los polares en formato de Xfoil, lo voy a guardar en la misma carpeta que estoy trabajando, le voy a poner únicamente NACA 6021 Xfoil y lo guardo. Entonces, en la carpeta se puede ver que tengo ese archivo de texto donde tengo alfa, CLCD y demás parámetros. Lo que voy a hacer es agarrar y copiar todos y voy a abrir mi hojita de cálculo. En esta hoja de cálculo voy a pegar estos resultados y me va a ayudar a hacer el diseño aerodinámico de la pala. Me voy a la hoja que dice Lift Coefficient y lo que a mí me funciona para pegar los resultados es pegarlos primero lejos de mi zona de trabajo y después llevarlos a esta zona. Los voy a pegar y como están todos dentro de una sola columna, los voy a separar con ayuda de Excel. Entonces me voy a texto en columnas, delimitados por un espacio y ahí está. Las primeras 3 columnas es alfa, CL y CD. Estas 3 columnas las voy a copiar y las voy a pegar en mi zona de trabajo. Les recomiendo borrar todos los resultados previos para que no haya confusión en lo que estamos pegando. Entonces voy a pegarlo, lo copio de nuevo y ahora sí lo pego. Ya que yo lo tengo pegado, voy a darle calcular y me regresa el CL máximo, que es donde tengo la máxima sustentación, el CD, el coeficiente de arrastre que corresponde a ese CL, y también el alfa óptimo, y también el CL óptimo. Estos dos valores los voy a utilizar para el diseño de mi pala. En esta misma hoja de cálculo tengo las diferentes ecuaciones ya programadas. Entonces solamente necesito escribir cuántos elementos quiero, el número de palas, el radio de mi pala, el alfa de diseño, que en este caso es 3, el CL de diseño, que es 1, y el lambda de diseño. Le doy en calcular y me regresa la geometría de la pala. Ahora, la mayoría de las palas tienen una sección cilíndrica al inicio, la cual se va a acoplar al eje. Nuestro diseño de aerogenerador también también necesita este cilindro. En esta imagen pueden ver que la pala se conecta al cubo a través de una sección cilíndrica que mide 5 centímetros de largo y tiene un diámetro, de 5 centímetros. Entonces, en esta hoja de Excel yo le puedo añadir
este cilindro, especificándole el tamaño, que son los 5 centímetros, y la cuerda, que es el diámetro de mi cilindro. Le doy clic en modificar y me regresa la geometría de la pala. Un punto importante es que estos 5 centímetros se los va a añadir al tamaño de la pala. No van a ser parte de lo que ya está, sino que le aumentó 5 centímetros. Esta hoja de cálculo también me permite exportar el archivo a un formato que QBlade puede leer, y con ello lo puedo importar de forma fácil. Me aseguro de tener activado el botón de guardar archivo y le tengo que decir cuál es la distancia que hay entre el centro del cubo y donde inicia la raíz de mi pala. En este caso también son 5 centímetros. Entonces aquí le escribo 5 centímetros y le doy clic en generar. Me debió crear un archivo que se llama nowake.txt, el cual está aquí, y yo soy capaz de poder abrirlo desde QBlade. Antes de importar el aspa, necesito extrapolar mi perfil a 360 grados y lo voy a hacer desde el punto donde tengo la máxima sustentación, que es un ángulo de 9 grados. Entonces voy a escribirle aquí 9 grados y el punto donde tengo la mínima sustentación. Esto es la extrapolación de Viterna. Entonces, menos 15 grados. Lo guardo. Selecciono Viterna, le doy extrapolar. La pongo de menos 15 hasta donde tenía el máximo, que es 9 grados. Y la guardo. Bien, así queda mi extrapolación. Y ahora sí voy a poder importar la geometría. Entonces, en mi carpeta busco el archivo nowake y la selecciono. Aquí me importa la geometría, pero no me dice qué perfil tengo y no me dice que este es el cilindro. Entonces, voy a ponerle en todos el NACA y ahorita voy a crear el cilindro. Si se dan cuenta, con esta forma de hacerlo, es mucho más fácil que si yo tuviera que escribir uno por uno los valores de la posición, la cuerda y el twist de mi pala. Le voy a poner de nombre nowake, ya que es la teoría con la que la hice, y la voy a guardar. Mi hoja de cálculo también me permite crearla con rotación de la estela. Entonces voy a poner los mismos parámetros: ángulo de ataque de 3, CL de diseño de 1, calcular, le añado el cilindro y genero mi archivo. Mi archivo se llama wake.txt. Las siguientes dos optimizaciones, los resultados son muy parecidos a los resultados que obtuve previamente. Si se dan cuenta, aquí están superpuestos la teoría de rotor ideal con rotación de la estela, que es esta de amarillo, está superpuesta con la optimización de Schmitz, y la teoría sin rotación de la estela, es esta gris, está superpuesta con la optimización de Betz. Entonces no es necesario que las vuelva a repetir, simplemente voy a hacer estos dos diseños. Vuelvo a importar ahora el de Wake, me genera mi pala sin perfiles, voy a ponerle el NACA 6021 en todos, y lo que voy a hacer ahorita es crear mi perfil circular, y este perfil circular lo voy a poner en el cilindro. Le cambio el nombre a Wake y lo salvo. Entonces, para crear el perfil circular me tengo que regresar a este menú, le doy clic en Foil, en generar perfil circular, y lo voy a generar con un coeficiente de arrastre de 0.5. Me genera mi perfil circular. Este no es necesario que lo extrapole, ya que el coeficiente de sustentación es 0 para cualquier ángulo y el coeficiente de arrastre es 0.5 para cualquier ángulo. Y aquí yo ya puedo editar mi pala y poner el perfil circular al inicio. Ya tengo mi perfil circular, lo que viene siendo mi cilindro, y el perfil NACA 6021 en el resto.
La guardo, no hay problema en que se sobrescriba. Y voy a cambiar el otro diseño. Selecciono el perfil circular y lo guardo. Una tercera teoría que vamos a utilizar para diseñar la geometría de la pala es una geometría lineal. Es decir, voy a hacer una línea recta desde el punto donde tengo mi máxima cuerda hasta la punta. Y también voy a restringir el ángulo de torsión. En los dos diseños que tengo, el ángulo de torsión en la raíz es muy marcado con respecto a la punta. Tengo 31.25 grados. Eso va a implicar algunos problemas en la manufactura, entonces por lo general se limita ese ángulo de torsión. En este caso, QBlade ya tiene una herramienta que me permite optimizarlo de forma lineal. Simplemente le doy en Edit y selecciono Optimizar. Esta optimización la voy a hacer desde esta posición hasta la punta. Entonces, necesito saber cuál es el valor de la cuerda en esta posición y cuál es el valor de la cuerda en este punto. Voy a copiar la cuerda en la punta y ahora sí. Voy a ir desde la posición 3 hasta la posición 30 y mi cuerda en la posición 3 vale 0.100 y en la posición 30 vale lo que copié. Y el ángulo de torsión lo voy a limitar a 12 grados, cerca de la raíz y 0 grados en la punta. Le doy a optimizar y vean cómo cambia el diseño. Lo guardo y únicamente cambio el ángulo de torsión para el cilindro, que corresponda con el ángulo de torsión del primer perfil. Lo voy a guardar como lineal y ahí está. Después puedo realizar la simulación BEM y la simulación BEM multiparámetro. Ahorita voy a realizar la simulación BEM multiparámetro seleccionando las correcciones de Prandtl en la punta y en la raíz, corrección 3D, corrección de arrastre por Reynolds y la interpolación de los perfiles. Las variables las dejo por default, creo mi simulación y la voy a simular en el rango de 1 a 30 metros por segundo, que es el rango de velocidades que pueda actuar mi aerogenerador. La velocidad de rotación tiene que incluir los 600 RPM, entonces lo voy a simular de 400 a 700 en pasos de 100 y el rango de ángulos de pitch de menos 10 a 10. Comienzo la simulación y una vez que acabe me va a permitir obtener algunos puntos estratégicos del control para mi aerogenerador. Principalmente tengo que averiguar si alcanzo el CP que supuse, que fue de 0.42. Y en dado caso de que no lo alcance, pues tendría que regresarme a redimensionar mi pala. Y también tengo que ver a qué velocidad del viento alcanzo a romper el torque de arranque de mi generador eléctrico. Entonces, la primera gráfica que vamos a hacer aquí va a ser el CP contra la relación de velocidades. Voy a dejar una sola gráfica y lo primero que tenemos que ver es que si yo le doy clic derecho, aquí aparezca Wind Speed marcado arriba y Pitch Angle marcado abajo. Selecciono la velocidad de rotación nominal, que son los 600 RPM, y ahora sí cambio a graficar el CP contra el Tip Speed Ratio. Voy a cambiar mis escalas para que me ayude a visualizar bien esta gráfica. Lo voy a poner de 0 a 10 en pasos de 1 y de 0 a 0.5 en pasos de 0.05. ¿Ok? Y así queda mi gráfica. Entonces, arriba de punto 42 hay casi 3 ángulos que sí están. Entonces, sí voy a llegar a mi potencia nominal a la velocidad de 8 metros sobre segundo o antes. Y únicamente tengo que ver para qué ángulo de pitch obtengo el máximo CP. Entonces, cambiando este control de aquí, puedo ver para qué ángulo se tiene este CP máximo. Y vean, es para 0 grados. Entonces, mi aspa la voy a fijar a este ángulo. Voy a simular la turbina, doy nuevo, y lo voy a hacer para el aspa que simulé anteriormente, que fue la lineal. Entonces, ocupo la lineal, le digo que el sistema de control es por stall, le cambio el nombre a la turbina, la transmisión es simple, la velocidad de arranque
la tengo que determinar de la turbina, pero la velocidad de salida la voy a fijar en 25, la velocidad de rotación en 600 RPM, el ángulo de pitch en 0 grados, y me voy a regresar a ver a qué velocidad arranca mi turbina. Lo voy a guardar por lo mientras, y aquí en esta gráfica voy a ver el torque del rotor contra la velocidad del viento. Regreso a las 600 RPM, el ángulo de pitch que quiero ver es el de 0 grados, que es donde obtuve mi mayor CP, y voy a ver aquí a qué velocidad de viento estoy arriba de 0.12 Nm. Si se dan cuenta, entre 4 y 4.5 metros por segundo, estoy cerca de 0.1, y a 5 metros por segundo yo ya pasé ese torque necesario. Entonces podría fijar mi velocidad de arranque en 4.5, que es donde estoy cerca del torque de arranque. Guardo la turbina, no importa que se sobrescriba, defino mi simulación con las mismas correcciones que la vez pasada y lo simulo. Voy a ver cómo se comporta la potencia contra la velocidad de viento. Aquí pueden ver que la potencia va a incrementar, va a llegar a la que yo quería que fuera mi potencia nominal, que son 150 watts, poco antes de los 8 metros sobre segundo, y va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo hasta cerca de 600 watts. Sin embargo, esto no es muy bueno, ya que mi generador eléctrico está diseñado para generar 150 watts. Entonces, lo que se suele hacer es elegir un ángulo que no sea el óptimo para que la potencia caiga. Le voy a dar clic en editar y voy a seleccionar un ángulo de 10 grados. Le cambio el nombre a la turbina para saber qué cambio fue el que hice y lo guardo. Defino mi simulación y lo simulo. Y vean cómo en este caso llega hasta 150 watts a una velocidad promedio de 15 metros por segundo y empieza a bajar. Podemos compararlo con un aerogenerador regulado por pitch, donde la capacidad del generador son los 150 watts, y aquí puedo seleccionar mi ángulo óptimo. Lo guardo, le voy a cambiar el nombre para saber la diferencia, y ahora sí lo simulo. Aquí podemos ver el ángulo de pitch contra la velocidad de viento, y vemos que para los dos primeros modelos el ángulo es constante, mientras que para el tercer modelo el ángulo cambia. Podemos graficar el coeficiente de potencia y vemos que en el ángulo de pitch óptimo siempre tengo el mayor coeficiente de potencia, mientras que cuando cambio de ángulo de pitch, esta potencia es menor. Por último, vamos a ver la velocidad de giro contra la velocidad de viento, y esto para los tres modelos permanece constante, a 600 RPM, lo cual en la realidad no pasa. Casi siempre tenemos menores velocidades de giro a velocidades de viento bajas. Este mismo análisis lo puedo repetir para mis otros dos modelos de pala y se los voy a presentar aquí. Les recomiendo guardar seguido su proyecto, ya que QBlade se suele cerrar de forma inesperada. Entonces voy a abrir el proyecto donde yo ya tengo la simulación corrida. Son las mismas palas que diseñamos ahorita, y aquí únicamente les voy a mostrar cómo cambian las curvas de potencia. Voy a eliminar las lineales para que no metan ruido. Y aquí tengo las curvas de potencia. Si se pueden dar cuenta, una curva de potencia sube demasiado. Todas estas son en el ángulo de pitch óptimo. Una curva sube demasiado, mientras que las otras dos, que son para wake y no wake, son más parecidas, pero a velocidades altas. La de no wake parece tener un mejor comportamiento que la de wake.
Sin embargo, ya vimos que nos conviene estar cerca de la potencia del generador eléctrico. Bien, pues esto sería todo. Cualquier duda o pregunta, no duden en contactarme. Y esperen más videos con otras teorías diferentes de palas.